Desde su surgimiento a finales del siglo XIX, el psicoanálisis ha sido objeto de admiración, rechazo, tergiversación y malentendidos. Una de las críticas más comunes, especialmente en discursos populares o reduccionistas, es que Freud pensaba que todo Esta lectura superficial ignora el complejo andamiaje teórico y clínico que constituye el psicoanálisis como un intento de explorar lo más profundo de la subjetividad humana. Lejos de una mera teoría sobre la sexualidad, el psicoanálisis se configura como una teoría del sujeto, del deseo, del conflicto psíquico y del lenguaje. Este trabajo abordará tres de sus fundamentos no reductibles a lo sexual: el inconsciente como estructura, el conflicto psíquico y la teoría estructural del aparato psíquico. 1. El inconsciente como estructura. La otra escena de la mente. El descubrimiento del inconsciente constituye uno de los aportes más disruptivos de Freud. En su famosa obra, La interpretación de los sueños, 1900-2020, plantea que gran parte de la vida psíquica es inaccesible a la conciencia, pero sigue operando activamente. Lo inconsciente es lo verdadero psíquico. Su ser propio es desconocido para nosotros. Freud, 1900-2020, punto 570. Este inconsciente no debe confundirse con el olvido simple o la ignorancia. Se trata de una estructura dinámica que produce efectos: actos fallidos, síntomas, sueños y repeticiones. Como lo muestra Freud en Psicopatología de la vida cotidiana, 1901, lo inconsciente emerge en la vida diaria bajo formas aparentemente triviales como olvidar un nombre o decir una palabra por otra. Para el psicoanálisis, nada es casual, el inconsciente tiene una lógica propia. Posteriormente, Lacan reformula esta idea afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta frase pone en primer plano que el inconsciente no es un depósito de contenidos reprimidos exclusivamente sexuales, sino un sistema regido por leyes como la metáfora y la metonimia. Esto permite comprender que el sujeto no es dueño absoluto de su pensamiento, sino que está atravesado por una estructura simbólica que lo excede. Conclusión parcial. El inconsciente, tal como lo concibe el psicoanálisis, representa una revolución epistemológica. Ya no somos sujetos completamente racionales, sino seres escindidos, atravesados por un saber que no dominamos. Reducir esta concepción a la sexualidad es, por tanto, empobrecer una teoría compleja sobre el funcionamiento humano. 2. El conflicto psíquico, el drama interno del sujeto. Otro pilar central del psicoanálisis es la idea de que el sufrimiento psíquico no proviene únicamente del entorno, sino de una lucha interna entre fuerzas psíquicas contradictorias. Este conflicto no es siempre consciente ni fácilmente resoluble, y constituye el núcleo de los síntomas neuróticos. En 3 ensayos de teoría sexual, 1905-2020, Freud sostiene que la neurosis se origina cuando ciertos impulsos son rechazados por la conciencia y reprimidos en el inconsciente. Sin embargo, estos deseos no desaparecen, sino que regresan disfrazados, provocando síntomas, fobias, obsesiones, parálisis histéricas. El síntoma entonces es la expresión cifrada de un conflicto no resuelto. Freud lo explica en términos económicos. El aparato psíquico busca descargar tensiones, pero cuando hay represión, estas tensiones quedan atrapadas y generan sufrimiento. El yo, como instancia mediadora, no siempre logra armonizar las demandas del ello y del superyo, tema que se desarrollará en el siguiente apartado, y de esa tensión nacen los síntomas. Por ejemplo, un paciente que sufre de ataques de pánico podría estar experimentando un conflicto entre un deseo inconsciente de libertad, por ejemplo, separarse de una relación, y una exigencia interna de sumisión o deber. Este conflicto no resuelto se manifiesta en el cuerpo, en forma de ansiedad somática. Como indica Laplanche, 1986, el conflicto psíquico es estructural y permanente. No se trata de eliminar el conflicto, sino de hacerlo consciente y elaborarlo. El objetivo del análisis no es la adaptación social, sino el despliegue del deseo del sujeto. Conclusión parcial. El conflicto psíquico es inevitable de existir. Ignorar esta lucha interna y reducir el sufrimiento a traumas sexuales es minimizar la complejidad del psiquismo humano. La escucha analítica se dirige a esa tensión interna, no a buscar una causa única. 3. El yo, el ello y el superyo. La arquitectura interna de la mente. En El yo y el ello, 1923-2020, Freud reformula su modelo topográfico de la mente, consciente, preconsciente e inconsciente, y propone una nueva organización estructural: el yo, el ello y el superyo. El ello representa lo pulsional, lo instintivo, la fuente de los deseos. Está regido por el principio del placer y no conoce ni la moral
ni la lógica. El yo es la instancia que media entre el ello, el superyo y la realidad. Intenta satisfacer los deseos del ello de manera socialmente aceptable. Se rige por el principio de realidad. El superyo es la instancia moral, heredera de las exigencias parentales y sociales. Puede ser severo, punitivo y generar culpa. Este modelo estructural permite comprender que la mente no es un todo unitario, sino un campo de tensiones. El yo no gobierna con libertad, sino que está sometido a exigencias contradictorias. Como lo resume Freud, 2020, el yo es acosado por tres tiranos: el mundo exterior, el ello y el superyo. El sufrimiento psíquico se vuelve más comprensible si se considera este modelo. Un sujeto que siente angustia sin saber por qué, podría estar enfrentando una lucha entre sus deseos más profundos, ello, su autocensura, superyo, y las demandas externas, realidad. El análisis no busca eliminar estas partes, sino ayudar al yo a ganar mayor conciencia y autonomía. Este modelo revela que el sujeto está dividido, fragmentado, lleno de contradicciones. La psicoanálisis no busca un yo fuerte y adaptado al mundo, sino un sujeto capaz de asumir su conflicto y deseo. La sexualidad, si bien presente en el ello, no agota la totalidad de las fuerzas en juego. El psicoanálisis, el sujeto dividido. El psicoanálisis, lejos de ser una teoría reducida a la sexualidad, ofrece un entramado teórico y clínico que permite comprender al ser humano en toda su complejidad. Desde el inconsciente estructurado, pasando por el conflicto psíquico permanente, hasta la arquitectura tripartita del aparato mental. Freud propone un modelo del sujeto escindido, contradictorio y profundamente determinado por fuerzas internas. La sexualidad es solo una de las múltiples dimensiones que atraviesan al sujeto, y su presencia no niega la importancia del lenguaje, la moral, el trauma, el deseo, el duelo y la cultura. Por tanto, afirmar que el psicoanálisis solo habla de sexo, no solo es incorrecto, sino que impide el acceso a una de las teorías más complejas y fecundas del pensamiento moderno. Capítulo 4. El sueño como vía regia al inconsciente. Uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis freudiano es la afirmación de que los sueños son una vía de acceso privilegiado al inconsciente. En La interpretación de los sueños, 1900-2020, Freud sostiene que los sueños, lejos de ser simples productos del azar o residuos diurnos, son formaciones psíquicas que expresan deseos inconscientes. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Freud, 1900-2020, página 170. Según Freud, el contenido de un sueño se divide en dos niveles. Contenido manifiesto, lo que recordamos al despertar. Contenido latente, los pensamientos y deseos inconscientes que están detrás del sueño. Para pasar del contenido latente al manifiesto, el sueño utiliza mecanismos como la condensación, varias ideas se agrupan en una sola imagen, el desplazamiento, la emoción se transfiere a un objeto irrelevante, o la figuración simbólica, representación visual indirecta. Aunque algunos sueños pueden tener referencias sexuales, muchos otros expresan miedos, duelos, agresiones, sentimientos de inferioridad o conflictos morales. Por ejemplo, un sueño en el que el sujeto es perseguido puede revelar un deseo reprimido que genera angustia o un conflicto entre deseo y culpa. Freud abre con esta teoría un campo clínico y teórico inmenso, al proponer que el sujeto no es dueño de sí ni en el dormir. El inconsciente se manifiesta incluso en reposo, y el sueño se convierte en una producción que merece ser interpretada. Lacan, 1957-1995, retomará esta idea desde una óptica estructuralista, señalando que el sueño no solo es expresión de deseo, sino también una narrativa construida con los elementos del lenguaje, significantes, metáforas, juegos de palabras. El inconsciente no solo desea, habla. Conclusión parcial. El análisis de los sueños revela una dimensión profundamente simbólica del ser humano donde el inconsciente se expresa de forma cifrada. Los sueños no son únicamente representaciones sexuales, sino fragmentos de un discurso inconsciente que expresa angustias, deseos y conflictos de todo tipo. Capítulo 5. El trauma psíquico y la compulsión a la repetición. El concepto de trauma psíquico fue central en los primeros trabajos de Freud y si bien comenzó asociado a hechos de carácter sexual,
Su desarrollo posterior amplió y complejizó esta noción. En la primera, más allá del principio del placer, 1920/2020, Freud observa que algunos pacientes no solo recuerdan pasivamente un trauma, sino que parecen repetirlo compulsivamente como si estuvieran atrapados en una circularidad sin salida. Así surge el concepto de compulsión a la repetición, Wiederholungszwang, una tendencia inconsciente del sujeto a revivir, reponer o recrear situaciones dolorosas no elaboradas. Este fenómeno va en contra del principio del placer, que busca reducir tensiones y evitar el displacer, por lo que Freud postula la existencia de otra fuerza psíquica, la pulsión de muerte. El objetivo de toda vida es la muerte. Freud, 1920/2020, página 51. Esto no implica una atracción consciente hacia morir, sino la presencia de una fuerza destructiva y silenciosa que actúa en el psiquismo. La compulsión a la repetición se observa en pacientes que regresan a relaciones abusivas, fallan repetidamente en situaciones similares o se sabotean cuando están por alcanzar una meta. Se repite no lo placentero, sino lo traumático. Jean Laplanche, 1986, subraya que el trauma no solo es lo que sucedió, sino lo que no pudo ser traducido en palabras, lo que quedó fuera del sentido. Es por eso que el trauma retorna buscando ser simbolizado, procesado y elaborado. En este sentido, el síntoma es una vía de expresión de lo traumático que no ha sido metabolizado, y su repetición es un intento fallido del psiquismo por dotarlo de significado. Conclusión parcial. El psicoanálisis no reduce el sufrimiento a traumas sexuales reprimidos, sino que abre el campo a una serie de fenómenos donde el trauma puede ser silencioso, simbólico o incluso intergeneracional. La repetición no es masoquismo voluntario, sino el clamor de lo que aún no pudo ser dicho. Capítulo 6. La transferencia y la relación terapéutica. Uno de los descubrimientos clínicos más importantes del psicoanálisis es el fenómeno de la transferencia, que Freud empieza a delinear en sus primeros casos clínicos, como el de Dora, 1905. Durante la terapia el paciente transfiere al analista afectos, expectativas y emociones que provienen de figuras del pasado, especialmente de la infancia. La transferencia es una reedición, una reproducción de las emociones y fantasías que pertenecen a modelos antiguos. Freud, 1912/2020, página 111. Este proceso no es un obstáculo, sino una herramienta fundamental del tratamiento psicoanalítico. A través de la transferencia, el paciente revive dentro del vínculo con el analista sus patrones relacionales, lo que permite hacerlos conscientes y analizarlos. La transferencia permite que el inconsciente se despliegue en el aquí y ahora de la sesión. Por ejemplo, un paciente puede experimentar una intensa necesidad de agradar al analista, o puede sentirse juzgado, rechazado o abandonado por él, aunque objetivamente esto no esté ocurriendo. Estos sentimientos no se explican por lo actual, sino por una historia emocional reactivada en el vínculo transferencial. Freud también advierte sobre el riesgo de la contratransferencia, las emociones inconscientes del analista hacia el paciente. Esto implica que el analista también está implicado subjetivamente en la relación y debe supervisar e interpretar su propia implicación, no actuarla. Posteriormente, autores como Winnicott, Bion o Lacan complejizarán la noción de transferencia. Lacan la llama la puesta en acto del inconsciente y afirma que el analista no debe responder desde el yo, sino mantener una posición de sujeto supuesto saber. Lacan, 1964/2012. Es decir, el paciente dirige su discurso hacia el analista como si éste supiera algo sobre su verdad inconsciente, lo que genera las condiciones para que el análisis funcione. Conclusión parcial. La transferencia muestra que la terapia no es una técnica neutral ni exterior, sino un vínculo intensamente cargado de afectos donde el pasado se reactualiza. Comprender este fenómeno es clave para entender que el psicoanálisis trata la historia del sujeto vivida en presente, no simplemente recuerdos reprimidos de índole sexual. 7. La construcción del sujeto.
Una de las contribuciones más profundas del psicoanálisis contemporáneo, especialmente en la obra de Jacques Lacan, es la idea de que el sujeto no nace como una entidad acabada, sino que se construye en y por el lenguaje, en un entramado simbólico que lo antecede. Desde esta perspectiva, el sujeto no es una sustancia, ni una esencia, sino una posición estructural. Freud ya sugería esto cuando hablaba del complejo de Edipo como momento fundante de la subjetividad. En dicho complejo, el niño se enfrenta al deseo del otro, la madre, a la ley del padre, la prohibición, y a la necesidad de renunciar a la satisfacción plena. Este proceso no solo organiza la sexualidad, sino que estructura el psiquismo, estableciendo la represión primordial que da lugar al inconsciente. Lacan, 1953-1995, profundiza esta idea al afirmar que el sujeto es un efecto del significante. El sujeto emerge dividido entre lo que quiere decir y lo que dice, entre su deseo y el deseo del otro. De ahí que lo defina como el sujeto del inconsciente, escindido, alienado en el lenguaje. Además, Lacan propone el estadio del espejo como otro momento crucial de la constitución del yo. El niño, al reconocerse en su imagen especular, construye una identidad imaginaria que le da una ilusión de unidad, pero que está en tensión constante con lo real de su falta. Por tanto, el sujeto no es una entidad cerrada, sino un proceso abierto, en devenir, siempre atravesado por el deseo, el lenguaje y la castración simbólica. Esta visión tiene enormes implicaciones clínicas y filosóficas, pues no buscan normalizar al paciente, sino ayudarlo a asumir su singularidad. Conclusión parcial. El psicoanálisis no se limita a la sexualidad, sino que propone una teoría compleja de la constitución del sujeto, donde el lenguaje, la ley y el deseo del otro juegan roles fundamentales. El sujeto no se descubre, se construye. 8. El psicoanálisis del arte, la religión y la cultura. Freud no restringió su teoría al ámbito clínico, sino que incursionó en la comprensión de fenómenos culturales y artísticos. Analizó la religión, el arte, el chiste, los mitos y las organizaciones sociales como manifestaciones del inconsciente colectivo e individual. En El porvenir de una ilusión, 1927-2020, Freud plantea que la religión es una construcción humana basada en necesidades psíquicas, especialmente el anhelo de protección paternal. Dios funciona como un padre idealizado, ante el cual el sujeto deposita su angustia y necesidad de sentido. La religión, entonces, opera como un sistema de defensa contra la angustia existencial. En el terreno del arte, Freud interpreta la producción artística como una sublimación de deseos inconscientes. En su ensayo sobre Leonardo da Vinci, 1910-2020, Freud vincula la creatividad con el deseo infantil, transformado y canalizado hacia formas socialmente valoradas. Acerca del artista, puedo decir que él se retira de la realidad insatisfactoria, pero encuentra el camino de regreso mediante la sublimación. Freud, 1910-2020, página 124. Además, el humor, según Freud, 1905-2020, es también una formación del inconsciente, donde el sujeto logra expresar agresividad o deseo de forma velada a través de chistes o juegos de palabras. Estas ideas han sido retomadas y ampliadas por autores como Lacan, Zizek o Kristeva,
quienes han aplicado el psicoanálisis a la literatura, el cine, la ideología, la moda o la política. El psicoanálisis, por lo tanto, no es solo una práctica clínica, sino una herramienta para interpretar la cultura. Conclusión parcial. El psicoanálisis es una hermenéutica del sujeto, pero también del mundo simbólico que lo rodea. El arte, la religión y la cultura expresan, subliman o esconden el deseo inconsciente del sujeto, y el analista, como el crítico, puede leer en ellas las marcas de lo reprimido. 9. La muerte, el duelo y la pulsión de muerte. Uno de los aportes más controvertidos y a la vez profundos del psicoanálisis es la noción de pulsión de muerte, Todestrieb, introducida por Freud en Más allá del principio del placer. Observando la compulsión a la repetición, Freud intuyó que no todo en el aparato psíquico se rige por la búsqueda de placer. Hay también una tendencia regresiva, silenciosa, destructiva. Esta pulsión no se dirige solo al otro, sino al propio yo. Se manifiesta en el sabotaje inconsciente, la melancolía, la autolesión y los comportamientos adictivos o destructivos. La pulsión de muerte no busca la destrucción total inmediata, sino una repetición que desgasta al sujeto, lo apaga lentamente. En el contexto del duelo, Freud, 1917-2020, diferencia entre duelo y melancolía. El duelo es un proceso natural de elaboración tras una pérdida. La melancolía, en cambio, implica una identificación inconsciente con el objeto perdido, lo cual genera una autoacusación y devaluación del yo. El paciente no sabe a quién ha perdido en realidad. Freud, 1917-2020, página 259. El psicoanálisis, por tanto, introduce a la clínica una dimensión ética radical. No todo sufrimiento es evitable, no todo síntoma se elimina, y la muerte no es ajena al deseo. Este reconocimiento humaniza el tratamiento y lo diferencia de discursos adaptativos o normativos. Conclusión parcial. El psicoanálisis reconoce en el sujeto una dimensión trágica. La muerte no está al final, sino que lo habita. Asumir esta paradoja es parte del proceso de elaboración y subjetivación. 10. El narcisismo. El narcisismo es un concepto central en la metapsicología freudiana y sigue vigente en la teoría contemporánea. En Introducción al Narcisismo, en 1914-2020, Freud propone que todo sujeto atraviesa una fase de narcisismo primario, donde su libido está dirigida hacia sí mismo. Posteriormente, esa libido se desplaza hacia objetos externos, narcisismo secundario. El narcisismo no es solo amor propio o vanidad, es una estructura psíquica que puede ser saludable o patológica. En su forma equilibrada, permite al sujeto tener autoestima, protegerse y amar a otros. En su forma patológica, puede generar aislamiento, fragilidad ante la crítica, idealización o desvalorización extrema del otro. Freud también observa que ciertas afecciones psíquicas graves como la psicosis o la melancolía implican un retiro masivo de la libido del mundo hacia el yo. En esos casos, el narcisismo se vuelve una defensa extrema ante la angustia. Autoras como Melanie Klein y posteriormente Cout profundizarán en este concepto. Cout, 1971, introduce el término trastornos narcisistas de la personalidad y propone que estos derivan de fallas en el entorno temprano, especialmente en la capacidad del otro de reflejar y sostener la identidad del sujeto. En términos culturales, se ha señalado que el narcisismo es un fenómeno creciente en sociedades individualistas y neoliberales, donde el yo se vuelve una mercancía a exhibir. Conclusión parcial. El narcisismo no es simple egocentrismo. Es una estructura psíquica que puede ser productiva o destructiva. Comprender su dinámica permite abordar desde el psicoanálisis tanto síntomas individuales como fenómenos sociales. Conclusión general. Este recorrido demuestra que el psicoanálisis freudiano y postfreudiano no se reduce a una teoría sobre el sexo. Si bien la sexualidad tiene un lugar central, se trata de una sexualidad ampliada, simbólica, ligada al deseo, al lenguaje y a la historia subjetiva. El psicoanálisis es una teoría del sujeto, del conflicto, del deseo, del trauma, de la cultura y de la muerte. Su objetivo no es la normalización, sino la elaboración singular del deseo y del sufrimiento abriendo caminos para la palabra donde antes había síntoma. Desconocer su riqueza teórica y clínica en nombre de caricaturas reduccionistas es perder la oportunidad de escuchar en el ser humano aquello que lo hace sujeto.